Pasé 25 años limpiando casas ajenas en España para que mi hija Sara tuviera una vida digna. 25 años durmiendo en habitaciones del tamaño de un armario, comiendo sobras cuando los patrones ya habían cenado, ahorrando cada centavo como si fuera el último. 25 años lejos de ella, escuchando su voz por teléfono cada domingo, prometiéndole que todo ese sacrificio valdría la pena. Y cuando finalmente logré comprar un apartamento para ella, cuando pensé que podría volver a casa y abrazarla después de tanto tiempo, descubrí algo que nunca imaginé. Mi Sara, mi niña, estaba siendo tratada como una empleada doméstica en su propia casa, humillada y explotada por la familia de su marido. En ese momento supe que no había vuelto para descansar. Había vuelto para hacer justicia. Todo comenzó cuando Sara tenía apenas 8 años. Su padre nos había abandonado un año antes, dejándome sola con una niña y deudas que no podía pagar con mi sueldo de costurera. Trabajaba 12 horas diarias y apenas alcanzaba para la renta y la comida. Una noche, mientras Sara dormía, me quedé mirando sus zapatos rotos y tomé la decisión más difícil de mi vida. Mi vecina Lucía acababa de volver de España con dinero suficiente para comprar una casa. Me dijo que allá pagaban bien, que podía ahorrar, que en 5 años volvería con una vida nueva. Le dejé a Sara con mi madre y me fui. Recuerdo ese último abrazo en el aeropuerto, sus lágrimas mojando mi blusa, su voz suplicándome que no me fuera. Pero yo tenía que hacerlo. Por ella. Los primeros años en Madrid fueron brutales. Conseguí trabajo en una casa enorme en el barrio de Salamanca, limpiando 6 días a la semana por $700 al mes. Dormía en un cuarto junto a la lavandería, sin ventanas, donde el ruido de las tuberías no me dejaba descansar. Me levantaba a las 5 de la mañana y terminaba a las 10 de la noche. Mis manos se llenaron de grietas por el cloro y los químicos de limpieza. Mis rodillas empezaron a dolerme de tanto fregar pisos. Pero cada domingo llamaba a Sara y le contaba historias bonitas, le decía que pronto estaríamos juntas, que todo esto era temporal. Ella me preguntaba cuándo volvería. Yo le decía que pronto. Pero los meses se convirtieron en años. Cuando Sara cumplió 15, mi madre falleció. Fue un infarto fulminante, sin avisos, sin despedidas. No pude volver para el funeral porque no tenía papeles y salir de España significaba no poder regresar. Sara quedó sola. Una vecina bondadosa la acogió por unos meses, pero yo sabía que no podía abusar de esa generosidad. Conseguí que Sara se fuera a vivir con una prima lejana a cambio de ayudar con los quehaceres de la casa. Le enviaba cada mes $200 para sus gastos. Por teléfono, Sara me decía que todo estaba bien, pero yo escuchaba algo roto en su voz. Algo que se estaba apagando. Los años pasaron y mi vida se convirtió en una rutina mecánica. Cambié de casa 3 veces, siempre buscando mejores sueldos. Llegué a ganar $1,200 al mes trabajando para una familia que tenía 3 propiedades. Limpiaba sus casas, cuidaba sus plantas, organizaba sus fiestas. Ellos me trataban bien, pero yo seguía siendo invisible. Una sombra que movía objetos y desaparecía. Cada centavo que ganaba iba directo a una cuenta de ahorros. No compraba ropa nueva. No salía a pasear. No tenía amigos. Solo trabajaba y ahorraba. Sara se graduó de la preparatoria y yo no estuve ahí. Conoció a Mauricio y yo no lo conocí. Se casaron cuando ella tenía 22 años y yo vi las fotos por videollamada, llorando en mi cuarto sin ventanas. Mauricio parecía un buen hombre en las fotos. Trabajaba en una empresa de logística, tenía un sueldo estable, sonreía en las imágenes. Sara me dijo que era amable, que la cuidaba, que finalmente tendría la familia que siempre soñó. Yo quise creerle. Quise pensar que mi sacrificio había servido para algo, que ella sería feliz aunque yo no estuviera ahí. Pero algo en mi pecho no dejaba de oprimirme. Quizás era el instinto de madre. Quizás era la culpa de no haber estado presente. Cuando Sara me contó que estaba embarazada, sentí una mezcla de alegría y desesperación. Iba a ser abuela y ni siquiera conocía a mi yerno. Decidí entonces que había llegado el momento. Llevaba ya 19 años ahorrando. Tenía suficiente dinero para comprar un apartamento pequeño en México. Sería mi regalo para Sara, un lugar donde ella y su familia pudieran vivir con dignidad. Busqué propiedades por internet, hablé con agentes inmobiliarios por videollamada y finalmente encontré uno perfecto. 2 habitaciones, sala amplia, cocina funcional,
en un barrio seguro. Costaba $85,000. Pagué todo de contado con mis ahorros. Cuando le conté a Sara, ella lloró. Me dijo que era el mejor regalo que alguien podía darle, que finalmente tendríamos un hogar propio, que ya no viviría en la casa de los padres de Mauricio. Esa última frase me quedó dando vueltas en la cabeza. No sabía que vivían con la familia de él. Sara nunca me lo había mencionado claramente. Pero en ese momento no le di importancia. Estaba demasiado emocionada pensando en volver a casa. Trabajé 6 años más para ahorrar lo suficiente para mi regreso y tener algo de dinero guardado. Quería llegar con tranquilidad, sin depender de nadie. Cuando finalmente tomé el avión de vuelta a México, tenía 65 años. Mi cuerpo estaba cansado, mis manos deformadas por el trabajo, mi espalda adolorida. Pero mi corazón latía con una emoción que no sentía desde hacía décadas. Iba a abrazar a mi hija. Iba a conocer a mis nietos. Iba a ver el apartamento que había comprado con mi sudor y mis lágrimas. Imaginaba la escena una y otra vez durante el vuelo. Sara abriéndome la puerta, sus niños corriendo hacia mí, Mauricio dándome la bienvenida. Pensé que finalmente todo tenía sentido, que el sacrificio había valido la pena, que podríamos ser una familia. Pero la realidad que me esperaba era completamente diferente. Llegué a México un martes por la tarde. El aeropuerto estaba lleno de familias abrazándose, de niños corriendo, de gente emocionada. Yo caminaba despacio, arrastrando mi maleta vieja, buscando el rostro de Sara entre la multitud. Había quedado en que vendría a recogerme, pero pasaron 30 minutos y no aparecía. Le marqué al celular. Sonó varias veces antes de que contestara. Su voz sonaba apagada, cansada. Me dijo que no podía salir, que Mauricio tenía el coche y había ido a trabajar, que tomara un taxi y le mandara la dirección. Sentí una punzada de decepción, pero traté de entenderlo. Quizás tenía problemas con los niños, quizás estaba ocupada preparando algo especial para mi llegada. Tomé un taxi y le di la dirección que Sara me había enviado. No era la dirección del apartamento que había comprado. Le pregunté al conductor si estaba seguro, y él me confirmó que íbamos bien. Tardamos casi 1 hora en llegar. El barrio era distinto al que yo había elegido. Las calles eran más estrechas, las casas más viejas. Nos detuvimos frente a una casa de 2 pisos con rejas negras en las ventanas y pintura descascarada en las paredes. Le pagué al taxista y me quedé parada en la banqueta, confundida. Quizás Sara seguía viviendo aquí temporalmente, pensé. Quizás todavía no se habían mudado al apartamento. Toqué el timbre. Escuché pasos apresurados del otro lado. La puerta se abrió y ahí estaba ella. Mi Sara. Pero no era la mujer que yo recordaba en las fotos. Estaba más delgada, mucho más delgada. Tenía ojeras profundas y su cabello estaba recogido en una cola despeinada. Llevaba un vestido gris desgastado y sandalias viejas. Sus manos estaban rojas y agrietadas. Me miró con los ojos llenos de lágrimas y se lanzó a mis brazos. La abracé fuerte, sintiendo sus huesos bajo mi agarre. Olía a jabón de lavar y a cansancio. Algo dentro de mí se quebró en ese instante. Entramos a la casa. El interior era oscuro y estaba desordenado. Había juguetes tirados en la sala, ropa apilada en las sillas, platos sucios en la mesa del comedor. Sara me llevó directamente a una habitación pequeña al fondo de la casa. Era apenas más grande que un closet. Había un colchón en el suelo, una caja de cartón con ropa y nada más. Me dijo que esa era su habitación. Nuestra habitación, porque yo dormiría ahí con ella. Los niños dormían en otra habitación con Mauricio. Sentí que algo no estaba bien, pero antes de que pudiera preguntar nada, escuché una voz fuerte desde la sala. Era Elvira, la madre de Mauricio. Entró a la habitación sin tocar la puerta. Era una mujer robusta, de unos 70 años, con el cabello teñido de negro y una expresión dura en el rostro. Me miró de arriba abajo con desprecio y luego le habló a Sara como si yo no estuviera ahí. Le dijo que la cena tenía que estar lista en 30 minutos, que la familia ya estaba hambrienta, que dejara de perder tiempo con visitas. Visitas. Me llamó visita. Sara bajó la mirada y asintió. Elvira salió sin siquiera saludarme. Me quedé paralizada. Sara me pidió que la acompañara a la cocina, que hablaríamos mientras preparaba la comida. La seguí en silencio.
La cocina era grande, pero estaba sucia. El fregadero estaba lleno de trastes, la estufa tenía manchas de grasa incrustada, el piso estaba pegajoso. Sara empezó a sacar verduras del refrigerador y a picarlas con movimientos rápidos y mecánicos. Le pregunté por qué estaba haciendo la cena sola. Me dijo que siempre la hacía ella. Le pregunté dónde estaba Mauricio. Me dijo que llegaría más tarde. Le pregunté por el apartamento que había comprado. Se quedó callada por un momento, con el cuchillo suspendido en el aire. Luego me dijo que necesitábamos hablar de eso, pero no ahora, no con Elvira en la casa. Intenté ayudarla a cocinar, pero ella me pidió que me sentara. Me dijo que no quería que Elvira me viera trabajando, que ya bastante problema había causado con llegar sin avisar con más tiempo. Sin avisar. Yo había confirmado mi vuelo con una semana de anticipación. Alguien le había dicho que no me esperara. Me senté en una silla desvencijada y observé a mi hija moverse por la cocina con la eficiencia de alguien que ha hecho esto 1000 veces. Cocinó pollo, arroz, frijoles, ensalada. Puso todo en platos grandes y los llevó al comedor. Luego volvió y sacó 2 platos pequeños. Sirvió muy poco en cada uno y me dio uno a mí. Le pregunté si no íbamos a cenar con la familia. Me dijo que no, que ella comía después de que todos terminaran. Que esa era la regla de la casa. Me negué a comer sola mientras ella me veía. Insistí en que comiéramos juntas en la cocina. Apenas habíamos dado 2 bocados cuando escuché voces en el comedor. Elvira gritaba que la comida estaba fría, que Sara era una inútil, que no servía para nada. Luego escuché otra voz, femenina, más joven. Era Cristina, la hermana de Mauricio. Se sumó a los insultos. Decían que Sara era una mantenida, que lo mínimo que podía hacer era cocinar decentemente. Sara dejó su plato y salió corriendo al comedor. Yo la seguí. La escena que presencié me heló la sangre. Sara estaba de pie junto a la mesa, con la cabeza agachada, mientras Elvira la señalaba con el dedo y le gritaba. Cristina, una mujer de unos 30 años con ropa cara y maquillaje excesivo, se reía. En la mesa también estaban 2 niños pequeños, mis nietos, comiendo en silencio con miedo en los ojos. Sara se disculpó una y otra vez. Elvira le ordenó que calentara la comida de nuevo. Sara tomó los platos y volvió a la cocina. Yo me quedé parada en la puerta, invisible para todos ellos. Cuando Sara regresó con la comida caliente, Elvira ni siquiera le dio las gracias. Simplemente empezó a comer mientras seguía hablando mal de ella con Cristina. Decían que era una carga, que Mauricio había cometido un error al casarse con ella, que al menos servía para limpiar. Sara volvió a la cocina y se dejó caer en la silla. No lloraba. Ya no le quedaban lágrimas. Solo miraba la pared con los ojos vacíos. Me senté junto a ella y le tomé la mano. Estaba fría. Le pregunté en voz baja cuánto tiempo llevaba viviendo así. Me dijo que desde que se casó. 6 años. Le pregunté por Mauricio, si él permitía esto. Sara cerró los ojos. Me dijo que Mauricio era peor que su madre. Que al principio era diferente, pero que después de la boda cambió completamente. Que la controlaba, que le revisaba el celular, que no la dejaba salir sola. Que le había prometido que se mudarían al apartamento que yo compré, pero que un mes después la convenció de poner el apartamento a nombre de él para un trámite bancario que nunca existió. Ahora el apartamento estaba en nombre de Mauricio y él lo tenía rentado. El dinero de la renta iba directo a su cuenta. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Todo mi sacrificio, todos esos años de sufrimiento, habían servido para enriquecer a un hombre que trataba a mi hija como basura. Le pregunté por qué no se había ido, por qué no me había contado. Sara finalmente lloró. Me dijo que Mauricio la amenazaba con quitarle a los niños, que tenía contactos en servicios sociales, que le había dicho que si lo dejaba se aseguraría de que nunca más los viera. Me dijo que había intentado contarme, pero que Mauricio revisaba sus llamadas, que le había quitado su celular personal y le había dado uno que él controlaba. Me dijo que estaba atrapada. En ese momento escuché la puerta principal abrirse. Pasos pesados entraron a la casa. Una voz masculina preguntó si la cena estaba lista. Era Mauricio. Sara se limpió las lágrimas rápidamente y salió de la cocina. Yo me quedé ahí, con el corazón latiendo violentamente en mi pecho. Todo mi cuerpo temblaba de rabia.
Había pasado 25 años trabajando para darle una vida mejor a mi hija y ahora la encontraba destruida, humillada, prisionera en su propia vida. Pero en ese momento tomé una decisión. No iba a confrontarlos. No todavía. Porque si lo hacía, perdería. Necesitaba ser inteligente. Necesitaba un plan. Mauricio entró a la cocina con una cerveza en la mano. Era un hombre alto, de unos 40 años, con el cabello engominado hacia atrás y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Vestía camisa blanca y pantalones de vestir, como si acabara de salir de una oficina importante. Me miró con fingida sorpresa y extendió su mano. Me dijo que qué alegría conocerme por fin, que Sara le había hablado mucho de mí, que era un honor tenerme en su casa. Su casa. No nuestra casa. Su casa. Estreché su mano sintiendo asco. Su apretón era firme, calculado, el tipo de saludo que usan los hombres que necesitan demostrar poder en cada gesto. Le pregunté por el apartamento que había comprado para Sara. Su sonrisa se amplió. Me explicó con una calma ensayada que el apartamento estaba en un lugar excelente y que había decidido rentarlo temporalmente para generar ingresos extra mientras ahorraban para algo más grande. Me dijo que el dinero de la renta iba directamente a una cuenta de ahorros para el futuro de los niños. Mentía con tanta naturalidad que casi parecía verdad. Sara estaba detrás de él, lavando los platos con movimientos cada vez más rápidos, con la espalda tensa. Yo sabía que cada palabra de Mauricio era una mentira, pero necesitaba mantener la calma. Asentí como si le creyera. Esa noche dormí en el colchón del suelo junto a Sara. Ella cayó rendida en minutos, su respiración entrecortada por el agotamiento. Yo me quedé despierta, mirando el techo agrietado, escuchando los ruidos de la casa. Alrededor de la medianoche escuché voces en la habitación de al lado. Era Mauricio hablando por teléfono. Su voz sonaba diferente cuando creía que nadie lo escuchaba. Le decía a alguien que su suegra acababa de llegar de España, que era un problema porque haría preguntas, pero que no se preocupara porque la vieja no tenía papeles ni autoridad. Hablaba de mí como si fuera un estorbo menor. Luego escuché algo que me heló la sangre. Le dijo a esa persona que Sara estaba cada vez más inútil, que últimamente se quejaba de dolores en la espalda, que probablemente tendría que llevarla al médico, pero que eso implicaba gastos innecesarios. A la mañana siguiente me desperté temprano. Sara ya no estaba en el colchón. La encontré en la cocina preparando el desayuno. Eran las 6 de la mañana. Me dijo que tenía que tener todo listo antes de las 7 porque Elvira se levantaba a esa hora y si el desayuno no estaba servido se ponía furiosa. Le pregunté por sus dolores de espalda. Sara se quedó quieta, con la espátula en la mano. Me preguntó cómo lo sabía. Le conté lo que había escuchado la noche anterior. Ella suspiró y se levantó la blusa. Lo que vi me quitó el aliento. Su espalda estaba llena de moretones. Algunos viejos y amarillentos, otros más recientes y morados. Tenía marcas rojas en los hombros donde la piel se había irritado por cargar peso. Me dijo que desde hacía 2 años tenía dolores constantes, que a veces no podía ni levantarse de la cama, pero que Mauricio le decía que exageraba, que era floja, que todas las mujeres hacían las mismas tareas sin quejarse. Le había prohibido ir al médico porque según él solo quería llamar la atención. Sara me confesó que el mes anterior el dolor había sido tan intenso que se desmayó mientras trapeaba. Cristina la encontró en el piso y en lugar de ayudarla le gritó por haber dejado el trapeador tirado donde alguien podía tropezarse. Le dije que teníamos que llevarla al hospital inmediatamente. Sara me suplicó que no hiciera nada, que si Mauricio se enteraba de que yo había visto sus heridas se pondría violento. Me contó que una vez, hacía 1 año, ella había intentado llamar a una prima para pedirle ayuda y Mauricio revisó su teléfono. Esa noche la encerró en la habitación durante 2 días sin dejarla ver a los niños. Les dijo a ellos que mamá estaba enferma y necesitaba descansar. Los niños lloraban del otro lado de la puerta y Sara no podía hacer nada. Desde entonces no había vuelto a intentar pedir ayuda. El desayuno estuvo listo a las 7 en punto. Elvira bajó las escaleras como una reina bajando de su trono. Se sentó a la mesa sin saludar a nadie y empezó a revisar el café. Lo probó y torció la boca. Dijo que estaba aguado, que Sara no sabía hacer nada bien. Sara se disculpó y fue a preparar más café. Cristina apareció minutos después, bostezando y arrastrando las pantuflas. Se quejó de que el pan estaba frío. Sara lo metió al horno rápidamente.
Mauricio fue el último en bajar. Se sentó a la cabecera de la mesa como el patriarca de una familia que no merecía ese título. Los niños comían en silencio, con los ojos fijos en sus platos. El mayor tenía apenas 5 años, la menor 3. No sonreían. No jugaban. Solo comían. Yo observaba todo desde la esquina de la cocina, donde Sara me había pedido que me quedara para no provocar a Elvira. Pero algo dentro de mí no aguantaba más. Me acerqué a la mesa y le pregunté a Mauricio cuándo podríamos hablar sobre el apartamento, sobre los documentos legales, sobre la posibilidad de que Sara y los niños se mudaran allí. El silencio fue inmediato. Elvira dejó de masticar. Cristina levantó la vista de su teléfono. Mauricio me miró con una expresión que intentaba ser amable, pero que no podía ocultar el desprecio. Me dijo que el apartamento era un tema complicado, que había cuestiones legales que yo no entendía porque no vivía aquí, que él como hombre de la casa había tomado las decisiones correctas para proteger el patrimonio familiar. Patrimonio familiar. Hablaba de mi dinero, de mis años de sufrimiento, como si fueran suyos. Le dije que el apartamento lo había comprado yo para Sara, no para él. Su sonrisa desapareció. Se puso de pie lentamente, con una calma amenazante. Me dijo que yo era una invitada en su casa y que no tenía derecho a cuestionar sus decisiones. Elvira se sumó inmediatamente. Me gritó que yo no era nadie para venir a causar problemas, que gracias a su hijo Sara y los niños tenían un techo, que debería estar agradecida de que me permitieran quedarme ahí. Sara se interpuso entre nosotros. Le suplicó a Mauricio que se calmara, que yo solo estaba confundida por el viaje, que no volvería a pasar. Me dolió verla humillarse así. Mauricio la apartó con un gesto brusco y me señaló con el dedo. Me advirtió que si quería quedarme en su casa tendría que seguir las reglas. Nada de preguntas. Nada de interferencias. Si no me parecía, la puerta estaba abierta. Elvira añadió que si yo causaba más problemas llamarían a migración para reportar que estaba en el país sin documentos en regla. Era mentira, mis papeles estaban perfectamente legales, pero lo decían para asustarme. En ese momento entendí exactamente con quién estaba tratando. No eran solo personas crueles. Eran manipuladores profesionales. Sabían exactamente cómo controlar cada situación, cómo usar el miedo y la vergüenza como armas. Mauricio volvió a sentarse y siguió desayunando como si nada hubiera pasado. Elvira también. Cristina se rió por lo bajo. Sara me miró con los ojos llenos de pánico, suplicándome en silencio que no dijera nada más. Asentí. Me tragué la rabia y volví a la cocina. Pero mientras lavaba los platos que Sara no había terminado de lavar, mientras mis manos temblaban de furia bajo el agua fría, tomé una decisión definitiva. No iba a confrontarlos directamente porque eso solo pondría a Sara en más peligro. Necesitaba ser más inteligente que ellos. Necesitaba infiltrarme en su mundo, ganarme su confianza, hacerme invisible. Y desde esa invisibilidad, desde ese lugar donde nadie me vería como una amenaza, reuniría las pruebas necesarias para destruirlos. Porque si algo había aprendido en 25 años limpiando casas ajenas era esto: la gente rica y poderosa nunca nota a la empleada. Y yo usaría eso a mi favor. Esa tarde, cuando Mauricio volvió del trabajo, me acerqué a él con humildad fingida. Le dije que tenía razón, que yo no entendía cómo funcionaban las cosas aquí, que había sido irrespetuosa. Le pedí disculpas. Él aceptó mi disculpa con condescendencia, como quien perdona a un niño que no sabe lo que hace. Entonces le hice una propuesta. Le dije que mientras buscaba un lugar donde quedarme yo podía ayudar en la casa, que tenía experiencia en limpieza y cocina, que no sería una carga sino una ayuda. Mauricio intercambió una mirada con Elvira. Vi cómo sus ojos brillaban con la misma idea perversa. 2 empleadas en lugar de una. Mauricio aceptó. Me dijo que podía quedarme temporalmente si ayudaba con las tareas del hogar. Nada de sueldo, por supuesto, porque yo estaba ahí como invitada familiar. Acepté. Sara me miró confundida, pero no dijo nada. Esa noche, cuando estábamos solas en nuestra habitación, me preguntó qué estaba haciendo. Le tomé las manos y le dije que confiara en mí, que tenía un plan, que solo necesitaba tiempo. No le conté los detalles porque sabía que Mauricio podría presionarla hasta sacarle información. Solo le pedí que siguiera actuando normal, que no les demostrara que algo había cambiado. A partir de ese día me convertí en lo que ellos querían que fuera, otra sirvienta en la casa.
Me levanté a las 5:30 de la mañana el día siguiente, antes que Sara. Preparé el café exactamente como le gustaba a Elvira, con 3 cucharadas de azúcar y un toque de canela. Calenté el pan en el horno hasta que quedó crujiente por fuera y suave por dentro. Puse la mesa con cuidado, doblé las servilletas, até el jugo de naranja recién exprimido. Cuando Elvira bajó a las 7, todo estaba perfecto. Me miró sorprendida. Probó el café y por primera vez no se quejó. Mauricio también notó el cambio. Me dio una palmada condescendiente en el hombro y dijo que al parecer yo sí sabía trabajar. Sara me observaba desde la cocina con una mezcla de confusión y preocupación. Durante los siguientes días me volví invisible. Limpiaba cada rincón de la casa sin que nadie me lo pidiera. Lavaba la ropa de toda la familia, planchaba las camisas de Mauricio hasta dejarlas impecables, organizaba los juguetes de los niños. Elvira empezó a relajarse. Cristina dejó de verme como una amenaza y comenzó a tratarme como lo que pensaba que yo era, una criada más. Mauricio se mostraba satisfecho. En las noches, cuando creía que nadie le escuchaba, le decía a Elvira que había sido buena idea dejarme quedarme, que ahora Sara tenía ayuda y no había excusa para que las cosas no estuvieran perfectas. Pero mientras limpiaba y cocinaba, yo observaba todo. Cada detalle, cada conversación, cada gesto cruel. Y lo más importante, empecé a documentar. Tenía un teléfono viejo que había traído de España, uno que nunca les mostré. Lo mantenía escondido en el forro de mi maleta. Por las noches, cuando todos dormían, escribía notas detalladas sobre lo que había visto y escuchado durante el día. La hora exacta en que Mauricio le gritaba a Sara. Las palabras exactas que Elvira usaba para humillarla. Las veces que Cristina la empujaba o le tiraba cosas al piso para que las recogiera. Una mañana, mientras limpiaba la habitación de Mauricio y Sara, encontré algo que me confirmó que estaba en lo correcto. Entre unos papeles en el cajón del escritorio había un contrato de arrendamiento. El apartamento que yo había comprado estaba rentado por $1,200 al mes. El contrato tenía ya 2 años de vigencia. Hice un cálculo rápido en mi cabeza. Eso significaba que Mauricio había recibido casi $30,000 de rentas. Dinero que según él iba a una cuenta de ahorros para los niños. Con manos temblorosas, tomé una foto del contrato con mi teléfono escondido. También encontré estados de cuenta bancarios. La cuenta de ahorros que Mauricio mencionaba no existía. Todo ese dinero había ido directo a sus gastos personales, pagos de su camioneta nueva, cenas en restaurantes caros, ropa de marca. Cada día descubría algo nuevo. Mauricio no trabajaba en una empresa de logística como le había dicho a Sara. Trabajaba medio tiempo en una bodega y el resto del día lo pasaba con sus amigos en bares. Elvira recibía una pensión del gobierno por viudez, pero le decía a Sara que ella mantenía la casa, que Sara debería estar agradecida. Cristina no trabajaba en absoluto. Vivía de la pensión de su madre y del dinero que Mauricio le prestaba, dinero que salía de las rentas de mi apartamento. Eran una familia de parásitos sostenida por el sufrimiento de Sara y por mi sacrificio. Pero lo peor no era el dinero. Lo peor era la crueldad sistemática. Una tarde, mientras trapeaba el pasillo del segundo piso, escuché gritos en la habitación de Mauricio. Me asomé con cuidado. Él tenía a Sara contra la pared, su mano apretando su brazo con fuerza. Le gritaba que la comida del día anterior había estado horrible, que sus amigos se habían burlado de él por tener una esposa tan inútil. Sara lloraba y se disculpaba. Mauricio la soltó con un empujón y ella cayó al piso. Él se fue dando un portazo. Yo saqué mi teléfono y grabé a Sara en el suelo, llorando, con nuevas marcas rojas en el brazo. Cuando me vio, intentó componerse. Le dije que necesitábamos esas pruebas, que algún día servirían. Ella asintió, limpiándose las lágrimas. Los niños también sufrían, aunque de manera diferente. El mayor, David, había desarrollado un tartamudeo. Cada vez que su padre le hablaba, el niño se quedaba paralizado de miedo. La pequeña, Isabel, se había vuelto completamente silenciosa. No hablaba con nadie excepto conmigo, y solo en susurros cuando estábamos solas. Una noche, mientras los acostaba porque Sara estaba ocupada limpiando la cocina, David me abrazó y me dijo que tenía miedo. Le pregunté de qué. Me dijo que tenía miedo de que papá lastimara a mamá. Le dije que yo no dejaría que eso pasara, que pronto las cosas cambiarían. No sabía si el niño me creía,
pero necesitaba darle algo de esperanza. Elvira era especialmente cruel con los niños cuando Sara no estaba presente. Los obligaba a quedarse quietos durante horas viendo televisión porque sus risas y juegos le molestaban. Si derramaban algo o hacían ruido, les gritaba que eran mal educados como su madre. Una tarde vi cómo le jaló el cabello a Isabel porque la niña había dejado un juguete en la sala. Isabel lloró en silencio, sin atreverse a hacer ruido. Yo también documenté eso. Tomé fotos de los moretones en el brazo de la niña donde Elvira la había apretado. Cristina era diferente. Su crueldad no era física sino psicológica. Se burlaba constantemente de Sara delante de los niños. Les decía que su mamá era tonta, que no servía para nada más que limpiar, que con razón su propia madre la había abandonado en México. Esas palabras me dolían más que cualquier insulto directo hacia mí. Sara intentaba mantener la compostura delante de sus hijos, pero yo veía como cada palabra la destruía un poco más por dentro. Los niños empezaron a repetir esas frases. Una vez escuché a David decirle a su hermana que mamá era tonta. Sara salió corriendo al baño a llorar. Yo también grabé esas conversaciones. Pasaron 3 semanas y yo había acumulado docenas de fotos, videos y grabaciones de audio. Tenía pruebas de abuso verbal, maltrato físico, fraude con el apartamento, negligencia hacia los niños. Pero sabía que no era suficiente. Necesitaba algo más contundente, algo que sellara el caso de manera irrefutable. Y entonces sucedió algo que me dio exactamente lo que necesitaba. Un sábado por la tarde, Mauricio organizó una reunión con unos amigos en la casa. Elvira preparó bocadillos y bebidas. Sara y yo servíamos mientras ellos conversaban en la sala. Yo me mantuve cerca, siempre con mi teléfono escondido en el bolsillo del delantal, grabando. Los amigos de Mauricio eran hombres de su edad, todos con la misma actitud arrogante. Bebían cerveza y hablaban en voz alta. En un momento, uno de ellos preguntó por Sara. Le dijo a Mauricio que se veía muy delgada, que si la estaba alimentando bien. Todos se rieron. Mauricio, ya con varias cervezas encima, respondió sin filtro. Dijo que Sara era débil, que no aguantaba nada, que últimamente se quejaba de dolores en la espalda, pero que él sabía que solo quería atención. Otro amigo preguntó por qué no la llevaba al doctor. Mauricio se rió. Dijo que para qué gastar dinero en eso cuando ella podía aguantar un poco más, que las mujeres siempre exageraban sus dolores, que su madre había trabajado toda su vida sin quejarse y Sara debería hacer lo mismo. Luego dijo algo que me heló la sangre. Dijo que de todas formas, si Sara se ponía muy mal, él ya tenía todo arreglado para quedarse con los niños. Tenía un amigo en servicios sociales que le había prometido ayudarlo si algún día necesitaba demostrar que Sara era una madre negligente. Estaba grabando todo. Cada palabra. Cada risa. Cada confesión. Mauricio acababa de admitir frente a testigos que manipulaba a Sara con amenazas hacia sus hijos, que le negaba atención médica intencionalmente, y que tenía un plan para quitarle la custodia. Era exactamente lo que necesitaba. Pero también me di cuenta de algo más grave. Sara estaba en peligro real. No podía esperar mucho más. Necesitaba actuar pronto. Esa noche, después de que todos se durmieron, revisé todo el material que había reunido. Tenía más de 50 archivos entre fotos, videos y audios. Documentación del contrato de arrendamiento fraudulento. Pruebas de violencia física y psicológica. Testimonios grabados donde Mauricio se incriminaba a sí mismo. Pero aún faltaba algo crucial. Necesitaba ayuda legal. Necesitaba a alguien que supiera exactamente qué hacer con toda esta información. Y entonces recordé a Eduardo. Eduardo había sido mi jefe en España durante mis últimos 5 años allá. Era abogado, aunque trabajaba principalmente desde casa por problemas de salud. Yo limpiaba su casa 2 veces por semana y con el tiempo habíamos desarrollado una amistad genuina. Él sabía de mi situación, de Sara, de mis planes de volver a México. Antes de irme me había dado su número y me había dicho que si algún día necesitaba ayuda legal no dudara en contactarlo. En ese momento pensé que nunca lo necesitaría. Pero ahora era mi única opción. Saqué mi teléfono escondido y le escribí un mensaje largo contándole todo. Le expliqué la situación de Sara, el fraude del apartamento, el abuso, las amenazas. Le pregunté si podía ayudarme desde España, si conocía abogados en México, si había algo que pudiera hacer.
Envié el mensaje y me quedé despierta esperando respuesta. Eran las 3 de la mañana en México, lo que significaba que eran las 10 de la mañana en Madrid. Eduardo respondió 40 minutos después. El mensaje de Eduardo fue directo y lleno de rabia contenida. Me dijo que lo que estaba pasando era un delito grave en México, que tenía un colega abogado en Ciudad de México especializado en casos de violencia intrafamiliar y fraude, que me pondría en contacto con él inmediatamente. Me pidió que le enviara todas las pruebas que había recopilado para que su colega pudiera revisarlas y armar un caso sólido. También me advirtió algo importante. Necesitaba mantener todo en secreto absoluto hasta que estuviéramos listos para actuar. Si Mauricio sospechaba algo, podría esconder evidencias o incluso volverse más peligroso. Pasé la siguiente hora enviándole todos los archivos a Eduardo por correo electrónico. Fotos de los moretones de Sara, videos de las humillaciones, audios de las conversaciones de Mauricio, imágenes del contrato de arrendamiento fraudulento, estados de cuenta bancarios. Todo. Cuando terminé de enviar el último archivo me temblaban las manos. Por primera vez en semanas sentí algo parecido a la esperanza. Eduardo me respondió confirmando que había recibido todo y que su colega, un abogado llamado Luis, me contactaría en las próximas horas. Al día siguiente continué con mi rutina de invisibilidad. Me levanté temprano, preparé el desayuno, limpié la casa, cociné la comida. Pero ahora cada tarea tenía un propósito diferente. Ya no lo hacía para ganarme su confianza, sino para mantenerlos distraídos mientras avanzaba mi plan. A media mañana recibí un mensaje en mi teléfono escondido. Era Luis, el abogado. Me pedía que lo llamara cuando estuviera sola. Esperé hasta la tarde, cuando Mauricio estaba en el trabajo, Elvira dormía su siesta, Cristina había salido a la peluquería y Sara estaba en el patio tendiendo ropa. Me encerré en el baño y llamé a Luis. Su voz era firme pero amable. Me dijo que había revisado todo el material que Eduardo le había enviado y que teníamos un caso muy fuerte. El fraude del apartamento era suficiente para iniciar acciones legales inmediatas. Las pruebas de violencia doméstica y maltrato infantil permitirían solicitar órdenes de protección. El audio donde Mauricio confesaba su plan de quitarle los niños a Sara era devastador para cualquier defensa que él intentara. Luis me explicó que necesitábamos hacer 3 cosas. Primero, recuperar legalmente el apartamento demostrando que la transferencia de propiedad fue obtenida mediante fraude y manipulación. Segundo, obtener una orden de alejamiento para Mauricio. Tercero, asegurar la custodia total de los niños para Sara. Le pregunté cuánto tiempo tomaría todo eso. Luis me dijo que con las pruebas que teníamos podíamos acelerar el proceso. Me explicó que necesitaba que Sara firmara algunos documentos autorizándolo a representarla legalmente. También necesitaba mi testimonio formal como testigo y propietaria original del apartamento. Me dijo que lo ideal sería reunirnos en persona para firmar todo y preparar la estrategia final. Acordamos encontrarnos en su oficina al día siguiente. Ahora solo necesitaba convencer a Sara de salir de la casa sin levantar sospechas. Esa noche, mientras Sara y yo estábamos en nuestra habitación, le conté todo. Le mostré mi teléfono escondido con todas las pruebas que había reunido. Al principio se quedó paralizada, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Luego empezó a llorar, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de algo diferente. Alivio mezclado con miedo. Me preguntó si realmente creía que esto podía funcionar, si no terminaríamos peor que antes. Le tomé las manos y le dije la verdad, si había riesgos, pero quedarnos sin hacer nada significaba que ella moriría lentamente en esta casa, que sus hijos crecerían creyendo que este infierno era normal, que mi sacrificio de 25 años no habría servido para nada. Sara finalmente asintió. Me preguntó qué necesitaba que hiciera. Le expliqué que al día siguiente teníamos que ir a la oficina del abogado. Necesitábamos una excusa para salir juntas sin que Mauricio o Elvira sospecharan. Sara pensó por un momento y luego tuvo una idea. Le diría a Elvira que yo necesitaba ir al banco a resolver unos asuntos de mis papeles de España y que ella me acompañaría porque yo no conocía bien la ciudad. Era una excusa lo suficientemente aburrida y burocrática como para que nadie quisiera venir con nosotras. A la mañana siguiente, después del desayuno, Sara le planteó la situación a Elvira. Tal como esperábamos, la mujer ni siquiera levantó la vista de su telenovela. Nos dijo que fuéramos, pero que volviéramos antes de las 2 porque tenía invitadas a comer y necesitaba que la comida estuviera lista. Sara asintió. Mauricio ya se había ido a trabajar.
Cristina todavía dormía. Tomamos nuestras bolsas y salimos de la casa por primera vez juntas en casi un mes. El viaje en autobús hasta el centro de la ciudad tomó 40 minutos. Sara iba sentada junto a la ventana, mirando las calles pasar con una expresión que nunca le había visto. Era como si estuviera despertando de un sueño largo y oscuro. Me apretó la mano y me dijo que no recordaba la última vez que había salido de la casa sin Mauricio controlando cada movimiento. Le dije que pronto saldría todas las veces que quisiera, que esta pesadilla estaba por terminar. La oficina de Luis estaba en un edificio antiguo, pero bien mantenido en el centro. Subimos al tercer piso y tocamos la puerta con su nombre. Un hombre de unos 50 años, con lentes y expresión seria pero bondadosa, nos abrió. Era Luis. Nos invitó a pasar y nos ofreció café. Su oficina estaba llena de libros legales y archivos. En su escritorio había una carpeta gruesa con el nombre de Sara escrito en la portada. Toda la evidencia que yo había enviado estaba ahí, organizada y lista. Luis nos explicó el plan completo. Primero presentaría una demanda de nulidad de la transferencia del apartamento, argumentando que Mauricio había usado coerción y engaño para manipular a Sara. Las pruebas incluían el hecho de que Sara no recibió ningún beneficio de la transferencia y que el apartamento fue comprado originalmente con mi dinero para beneficio de ella. Segundo, solicitaría órdenes de protección inmediatas para Sara y los niños basándose en las pruebas de violencia física y psicológica. Tercero, iniciaría un proceso de custodia donde Sara sería claramente favorecida dado el comportamiento de Mauricio y las condiciones de vida documentadas. Sara escuchaba con atención, pero también con miedo visible. Le preguntó a Luis qué pasaría con sus hijos durante el proceso. Luis le explicó que las órdenes de protección incluirían custodia temporal para ella, y que Mauricio no podría acercarse ni a ella ni a los niños una vez que las órdenes fueran emitidas. También le dijo que necesitábamos actuar rápido porque con cada día que pasaba Sara y los niños seguían en peligro. Le preguntó si estaba lista para dar este paso. Sara respiró profundo, miró los documentos en la carpeta, luego me miró a mí. Asintió. Pasamos las siguientes 2 horas firmando papeles. Sara autorizó a Luis a representarla en todos los procedimientos legales. Yo firmé como testigo y como compradora original del apartamento. Luis nos explicó que presentaría toda la documentación esa misma tarde y que esperaba tener las órdenes de protección aprobadas en máximo 48 horas. Nos advirtió que cuando las órdenes fueran emitidas, la policía iría a la casa para notificar a Mauricio y asegurarse de que Sara y los niños estuvieran seguros. Sería un momento tenso y potencialmente peligroso. Luis también nos dio instrucciones específicas para los próximos días. Debíamos actuar completamente normal, no dar ninguna señal de que algo había cambiado. Si Mauricio sospechaba, podría volverse violento o intentar huir con los niños. Sara tenía que mantener la calma y seguir la rutina habitual. Yo debía continuar con mi papel de empleada invisible. En cuanto las órdenes estuvieran listas, Luis nos llamaría y coordinaría con la policía para ejecutarlas de la manera más segura posible. Salimos de la oficina cerca de la 1 de la tarde. Teníamos que volver rápido para no levantar sospechas. En el autobús de regreso, Sara estaba diferente. Todavía asustada, pero también con algo nuevo en los ojos. Determinación. Me dijo que por primera vez en 6 años sentía que había una salida, que no iba a morir en esa casa, que sus hijos iban a crecer sabiendo que su madre luchó por ellos. Le dije que siempre había sido una luchadora, solo que a veces el miedo nos hace olvidar nuestra propia fuerza. Llegamos a la casa a la 1:30. Elvira estaba en la sala, impaciente. Nos preguntó por qué habíamos tardado tanto. Sara le explicó que el banco estaba lleno y que habíamos tenido que esperar. Elvira gruñó algo sobre la incompetencia de los servicios públicos y nos ordenó que nos apuráramos con la comida. Sus amigas llegarían en media hora. Sara y yo fuimos directo a la cocina y empezamos a preparar todo rápidamente. Trabajábamos en silencio, pero había una energía diferente entre nosotras. Un secreto compartido que nos daba fuerza. Los siguientes 2 días fueron los más difíciles de mi vida. Cada minuto parecía una eternidad. Sara y yo seguíamos nuestra rutina habitual, cocinando, limpiando, sirviendo, soportando insultos. Pero ahora cada humillación tenía un peso diferente porque sabíamos que estaba contada. Cada vez que Elvira gritaba, cada vez que Mauricio miraba a Sara con desprecio, cada vez que Cristina se burlaba, yo pensaba, disfruten mientras puedan.
Luis nos había dicho que las órdenes de protección se estaban procesando y que cualquier momento recibiríamos la llamada confirmando que todo estaba listo. El segundo día, durante la cena, Mauricio llegó de especialmente mal humor. Tiró su chaqueta en el sofá y gritó que tenía hambre. Sara corrió a servirle la comida, pero él la rechazó apenas la probó. Dijo que estaba fría, insípida, que parecía comida para perros. Elvira se rió y añadió que Sara nunca aprendería a cocinar decentemente. Mauricio se levantó bruscamente y en un movimiento violento aventó el plato contra la pared. La comida se desparramó por todos lados y el plato se hizo pedazos. Los niños empezaron a llorar asustados. Sara se quedó paralizada. Mauricio le ordenó que limpiara todo inmediatamente y que preparara algo comestible. Yo estaba en la cocina observando todo. Sentí como la rabia me hervía por dentro, pero me obligué a mantener la calma. Sara recogió los pedazos de plato con las manos temblorosas mientras Mauricio seguía gritándole. Uno de los vidrios le cortó el dedo y empezó a sangrar. Él ni siquiera lo notó. Simplemente se fue a la sala a ver televisión. Yo ayudé a Sara a limpiar y le curé el dedo en silencio. Ella me susurró que no sabía cuánto más podría aguantar. Le dije que faltaba poco, que resistiera solo un poco más. Pero por dentro yo también estaba llegando a mi límite. Esa noche, alrededor de las 11, recibí el mensaje que estaba esperando. Era Luis. Las órdenes de protección habían sido aprobadas. La policía iría a la casa al día siguiente a las 10 de la mañana para notificar a Mauricio y ejecutar las órdenes. Luis nos instruyó que mantuviéramos a los niños cerca de nosotras en todo momento y que no dijéramos absolutamente nada hasta que la policía llegara. Le mostré el mensaje a Sara. Ella se tapó la boca para no gritar de emoción y miedo mezclados. Nos abrazamos en silencio. Mañana todo cambiaría. No pude dormir esa noche. Me quedé despierta mirando el techo, repasando mentalmente todo lo que pasaría. A las 6 de la mañana me levanté y preparé el desayuno como siempre. Sara se veía pálida, pero mantenía la compostura. Elvira bajó a las 7, Cristina a las 7:30, Mauricio a las 8. Todo transcurría como cualquier otro día. Mauricio desayunó rápido porque tenía que salir temprano. Le dije a Sara que le dijera que se quedara, que necesitaba ayuda moviendo unos muebles. Era importante que estuviera en la casa cuando la policía llegara. Sara, con voz temblorosa, le pidió a Mauricio que se quedara un poco más para ayudarnos. Él la miró con fastidio y estuvo a punto de negarse, pero Elvira intervino. Le dijo que ellas dos no podían mover un armario pesado de la habitación de arriba y que él tenía que hacerlo. Mauricio gruñó pero aceptó. Llamó a su trabajo diciendo que llegaría tarde. Perfecto. Todos estaban en casa. A las 10:05 sonó mi teléfono. Era Luis confirmando que la policía estaba a 2 cuadras. Me dijo que reuniera a los niños y a Sara en una habitación y que esperáramos ahí. Le hice una seña a Sara. Ella entendió inmediatamente. Les dijo a los niños que fueran con ella a la habitación del fondo porque les iba a dar un regalo sorpresa. Los niños, emocionados, corrieron con ella. Yo la seguí. Cerramos la puerta. David e Isabel nos miraban expectantes. Sara se arrodilló y los abrazó fuerte. Les dijo que todo iba a estar bien, que mamá los amaba más que nada en el mundo. A las 10 en punto escuchamos el timbre. Luego golpes fuertes en la puerta. Una voz autoritaria gritó: «Policía, abran la puerta». Se hizo un silencio tenso en la casa. Escuchamos pasos apresurados, voces confundidas. Mauricio gritó preguntando qué querían. La voz volvió a repetir que era la policía y que necesitaban entrar. Mauricio abrió la puerta. Escuchamos el sonido de varias personas entrando. Un oficial preguntó quién era Mauricio. Él respondió que era él y preguntó qué pasaba. El oficial le informó que tenían una orden de protección en su contra emitida por el juzgado familiar, que no podía acercarse a su esposa Sara ni a sus hijos, que tenía que abandonar la propiedad inmediatamente. Mauricio empezó a gritar que eso era ridículo, que esta era su casa, que quién había hecho eso. Elvira también gritaba diciendo que era un error, que su hijo era un hombre de bien. El oficial pidió hablar con Sara. Yo abrí la puerta de nuestra habitación. 2 oficiales, una mujer y un hombre, entraron. La oficial mujer se acercó a Sara con gentileza y le preguntó si ella era Sara. Mi hija asintió.
La oficial le explicó que estaba a salvo, que las órdenes de protección estaban en efecto, que Mauricio no podría acercarse a ella ni a los niños, y que si lo hacía sería arrestado inmediatamente. También le dijo que había una trabajadora social esperando afuera para hablar con ella y evaluar la situación de los niños. Sara empezó a llorar. La oficial la abrazó y le dijo que había sido muy valiente. Los niños se aferraban a las piernas de su madre sin entender completamente qué pasaba, pero sintiendo que algo importante estaba sucediendo. Yo también lloraba, pero eran lágrimas de alivio. Finalmente estaba pasando. Finalmente Sara iba a ser libre. Salimos de la habitación. En la sala el caos era total. Mauricio gritaba amenazas. Elvira lloraba dramáticamente. Cristina grababa todo con su teléfono. Había 4 oficiales de policía en total. Uno de ellos le estaba explicando a Mauricio que si no salía voluntariamente lo arrestarían por desacato. Mauricio me vio y su cara se transformó en pura rabia. Me señaló y gritó que yo había hecho esto, que yo era una entrometida, que esto no se iba a quedar así. El oficial inmediatamente se interpuso entre él y yo. Le advirtió que cualquier amenaza sería tomada muy en serio. Luis llegó minutos después acompañado de la trabajadora social. Se presentó formalmente como el abogado de Sara y mío. Mauricio palideció cuando escuchó la palabra abogado. Luis sacó una carpeta y empezó a enumerar todos los cargos: fraude en la transferencia de propiedad, violencia doméstica, maltrato psicológico, apropiación indebida de fondos. Cada palabra era un golpe. Elvira intentó interrumpir diciendo que todo era mentira, pero Luis la ignoró completamente. Le entregó a los oficiales copias de todas las pruebas, las fotos, los videos, los audios, los documentos bancarios. Uno de los oficiales revisó las pruebas rápidamente en su tablet. Su expresión se endureció con cada imagen que veía. Le dijo a Mauricio que tenía 2 opciones: salir voluntariamente ahora mismo o ser arrestado por violencia doméstica. Mauricio miró a su alrededor buscando apoyo, pero no lo encontró. Hasta Elvira se había quedado callada al ver la seriedad de los oficiales. Finalmente, derrotado, Mauricio tomó su chaqueta y sus llaves. Antes de salir me miró con un odio que jamás olvidaré. Me dijo que esto no había terminado, que me arrepentiría. El oficial lo sacó de la casa inmediatamente. Elvira corrió tras su hijo llorando. Cristina la seguía, todavía grabando todo con su teléfono como si fuera un espectáculo. Luis habló con los oficiales y les explicó que tanto Elvira como Cristina también habían participado en el maltrato hacia Sara. Los oficiales les informaron que aunque no había órdenes de protección específicas contra ellas, se les recomendaba abandonar la propiedad para evitar más conflictos. Elvira gritó que esta era su casa, que vivía aquí desde hacía años. Luis sacó otro documento. Le mostró que la casa estaba rentada a nombre de Mauricio y que él ya no tenía derecho a estar ahí, lo que significaba que el contrato de renta quedaba anulado. Elvira palideció. La trabajadora social, una mujer llamada Raquel de unos 40 años, se acercó a Sara con amabilidad. Le pidió permiso para hablar con los niños brevemente para asegurarse de que estuvieran bien. Sara asintió. Raquel se sentó en el piso con David e Isabel y les hizo preguntas sencillas sobre cómo se sentían, si alguien los había lastimado, si tenían miedo. David, con su tartamudeo, le contó que papá gritaba mucho y que a veces mamá lloraba. Isabel no dijo nada, pero asintió cuando Raquel le preguntó si había visto a su mamá triste. Raquel escribió todo en su libreta. Luego le dijo a Sara que los niños mostraban signos de haber presenciado violencia doméstica, pero que con apoyo psicológico estarían bien. Luis aprovechó ese momento para hablar con Sara sobre los siguientes pasos. Le explicó que las órdenes de protección tenían una duración inicial de 6 meses, pero que podían extenderse. También le dijo que el proceso para recuperar el apartamento había comenzado oficialmente esa mañana. Con las pruebas de fraude que teníamos, el juez probablemente ordenaría la reversión de la transferencia en menos de un mes. Mientras tanto, Sara y los niños podían quedarse en esta casa hasta resolver la situación permanente del apartamento. Mauricio no podía regresar bajo ninguna circunstancia. Elvira finalmente reunió sus cosas y salió de la casa maldiciendo en voz baja. Cristina la siguió después de lanzarle una mirada de desprecio a Sara. Los oficiales esperaron hasta que ambas estuvieran fuera de la propiedad. Uno de ellos le entregó a Sara un teléfono de emergencia conectado directamente con la policía en caso de que Mauricio intentara violar la orden de protección.
Le dijeron que no dudara en usarlo si él se acercaba o la contactaba de cualquier forma. También le dieron información sobre refugios y grupos de apoyo para víctimas de violencia doméstica. Cuando finalmente todos se fueron y la casa quedó en silencio, Sara se derrumbó. Se sentó en el piso de la sala y lloró como no la había visto llorar nunca. Pero esta vez era diferente. No era el llanto silencioso y roto de antes. Era un llanto liberador, de alguien que finalmente puede expresar años de dolor acumulado. Los niños se sentaron junto a ella sin entender completamente, pero abrazándola. Yo me arrodillé y los abracé a los tres. Les dije que todo había terminado, que ahora empezaba una vida nueva. Esa noche cenamos juntas en la mesa del comedor por primera vez. Sara cocinó algo simple, pasta con salsa de tomate. Pero la comimos con calma, sin prisa, sin miedo. Los niños empezaron a reírse otra vez. David hizo un chiste tonto y todos nos reímos. Isabel cantó una canción que había aprendido en la escuela. Sara sonrió de verdad por primera vez en semanas. Yo observaba todo con el corazón lleno. Esto era por lo que había trabajado 25 años. Este momento de paz. Los días siguientes fueron de ajuste. Sara empezó a tomar decisiones por sí misma después de tanto tiempo de que todo fuera controlado. Decidió qué cocinar, a qué hora acostar a los niños, qué ver en televisión. Pequeñas cosas que para cualquier persona serían insignificantes, pero que para ella eran actos de libertad. Llamó a una prima que no había visto en años y salió a tomar café con ella. Volvió con los ojos brillantes contándome sobre su conversación. Era como ver a mi hija renacer. Luis nos mantuvo informadas sobre el progreso legal. El juez había revisado el caso del apartamento y había programado una audiencia para 2 semanas después. Las pruebas eran tan contundentes que el abogado de Mauricio había intentado negociar un acuerdo extrajudicial. Mauricio ofrecía devolver el apartamento si retirábamos los cargos de violencia. Luis nos recomendó rechazar la oferta. No había razón para negociar cuando teníamos todo de nuestro lado. Sara estuvo de acuerdo. Quería justicia completa. Mauricio intentó contactar a Sara varias veces a través de números desconocidos. Ella nunca contestó. Una noche apareció en la calle frente a la casa. Una vecina lo vio y llamó a la policía. Llegaron en menos de 10 minutos y lo arrestaron por violar la orden de protección. Pasó 2 noches en la cárcel antes de que pudiera pagar la fianza. Eso lo calmó. No volvió a acercarse. La audiencia finalmente llegó. Sara, Luis y yo fuimos al juzgado. Mauricio estaba ahí con su abogado, un hombre joven que parecía incómodo con todo el caso. El juez, un hombre mayor de expresión seria, revisó todas las pruebas. Escuchó el audio donde Mauricio confesaba haber manipulado a Sara para transferir el apartamento. Vio las fotos de los moretones. Leyó los testimonios. Su expresión se fue endureciendo cada vez más. Cuando Mauricio intentó hablar para defenderse, el juez lo interrumpió. Le dijo que había visto muchos casos en su carrera, pero que pocas veces había presenciado algo tan calculado y cruel. El juez dictó su sentencia. El apartamento sería devuelto inmediatamente a Sara. Mauricio tendría que pagar una multa de $15,000 por apropiación indebida de las rentas. Las órdenes de protección se extendían por 2 años. La custodia total de los niños quedaba para Sara. Mauricio solo podría verlos bajo supervisión de una trabajadora social y únicamente si pagaba la manutención correspondiente. También ordenó que Mauricio asistiera a un programa de rehabilitación para agresores. Si violaba cualquiera de estas disposiciones, enfrentaría cárcel. Mauricio salió de la sala con la cabeza baja. Ni siquiera miró hacia nosotras. Su abogado le susurraba algo al oído, pero él no parecía escuchar. Elvira lo esperaba afuera, también derrotada. Los vi alejarse juntos y sentí una satisfacción profunda. Habían destruido a mi hija, pero ahora ellos eran los destruidos. Una semana después de la audiencia, Sara recibió las llaves del apartamento. Luis había coordinado todo para que pudiéramos mudarnos de inmediato. El inquilino que Mauricio había puesto había sido notificado de la situación legal y aceptó desocupar sin problemas. Cuando llegamos al edificio por primera vez con Sara y los niños, sentí que se cerraba un círculo. Este apartamento representaba 25 años de mi vida, cada centavo ahorrado, cada hora de trabajo, cada sacrificio. Y ahora finalmente cumpliría su propósito original:
darle a mi hija un hogar digno. Subimos al tercer piso. Sara abrió la puerta con manos temblorosas. El apartamento estaba vacío pero limpio. 2 habitaciones, sala amplia, cocina funcional, un pequeño balcón con vista a la calle. Nada lujoso, pero todo lleno de luz. Los niños corrieron por las habitaciones gritando de emoción. David decía que quería la habitación con la ventana grande. Isabel brincaba en la sala vacía haciendo eco con sus pisadas. Sara se quedó parada en el centro de la sala, mirando todo con lágrimas en los ojos. Me abrazó y me susurró gracias una y otra vez. Le dije que no tenía que agradecer nada, que esto siempre había sido para ella. Los primeros días en el apartamento fueron de adaptación. No teníamos muebles, así que dormíamos en colchones en el piso, pero eran nuestros colchones, en nuestro piso, en nuestra casa. Sara cocinaba en la pequeña cocina, tarareando canciones. Los niños jugaban sin miedo de hacer ruido. Yo me sentaba en el balcón por las tardes viendo el atardecer y sintiendo una paz que no había experimentado en décadas. Por primera vez en 25 años no tenía que limpiar casas ajenas. No tenía que dormir en cuartos sin ventanas. No tenía que ahorrar cada centavo con desesperación. Podía simplemente existir. Luis nos visitó para traernos buenas noticias. Mauricio había empezado a pagar la multa en cuotas y también había depositado el primer mes de manutención para los niños. Las autoridades lo estaban vigilando de cerca, así que no se atrevía a incumplir. También nos informó que Elvira había intentado presentar una contrademanda alegando que Sara la había dejado sin hogar, pero el juez la había desestimado de inmediato. Elvira ahora vivía con Cristina en un departamento pequeño, y según Luis ambas estaban furiosas pero impotentes. Sara empezó a trabajar. Una vecina del edificio le ofreció un empleo en su pequeña tienda de ropa. No pagaba mucho, pero era suficiente para los gastos básicos, y sobre todo le daba independencia. Ver a Sara vestirse cada mañana para ir a trabajar, arreglarse el cabello, despedirse de los niños con un beso, me llenaba de orgullo. Ya no era la mujer destruida que había encontrado hace 2 meses. Estaba reconstruyéndose pieza por pieza. Los niños también cambiaron notablemente. David dejó de tartamudear casi por completo. En las noches ya no tenía pesadillas como antes. Isabel empezó a hablar más, a hacer preguntas, a reírse con facilidad. Raquel, la trabajadora social, los visitaba cada 2 semanas para evaluar su progreso. Siempre salía sonriendo y diciendo que los niños estaban floreciendo. También recomendó terapia familiar para ayudarlos a procesar todo lo vivido. Sara aceptó y empezaron a asistir a sesiones semanales. Un día, aproximadamente un mes después de mudarnos, sonó el timbre. Sara fue a abrir. Era una mujer que yo no conocía, de unos 30 años, bien vestida. Se presentó como Isabel, prima de Sara, la misma con quien Sara había vivido después de la muerte de mi madre. Había escuchado por otras familiares sobre lo que había pasado y quería disculparse. Le dijo a Sara que cuando ella vivió en su casa de adolescente, Isabel no había sido tan amable como debió ser, que la había tratado más como empleada que como familia. Dijo que ahora, sabiendo todo lo que Sara había sufrido después, se sentía culpable por no haber sido mejor con ella en aquel momento. Sara la invitó a pasar. Tomaron café mientras Isabel le contaba que ella también había pasado por un matrimonio difícil y que ahora entendía muchas cosas que antes no comprendía. Le ofreció ayuda si alguna vez la necesitaba. Fue un momento sanador para Sara. Cuando Isabel se fue, mi hija me dijo que sentía como si su vida estuviera siendo reescrita, como si todas las relaciones rotas estuvieran teniendo oportunidad de sanar. Yo también empecé mi propia sanación. Durante todos esos años en España había vivido en piloto automático, sin permitirme sentir realmente la soledad, el cansancio, la culpa de haber dejado a mi hija. Ahora, sentada en el balcón con una taza de té, finalmente podía procesar todo. Lloraba a veces sin razón aparente. Sara me abrazaba y me decía que era normal, que yo también necesitaba sanar. Empecé a escribir en un cuaderno todas mis memorias de España, todos los sacrificios, todos los momentos difíciles. Era mi forma de hacer las paces con ese capítulo de mi vida. Una tarde, mientras cocinábamos juntas, Sara me preguntó si me arrepentía de algo. Le dije la verdad, me arrepentía de haberla dejado tan pequeña, de no haber estado en momentos importantes de su vida, de no haber conocido las señales de que su matrimonio era peligroso desde el principio.
Pero no me arrepentía de haber ido a España porque ese sacrificio nos había dado este apartamento y ahora estábamos aquí, juntas, libres. Sara lloró y me dijo que ella nunca me había culpado, que siempre supo que yo lo había hecho por amor. Mauricio intentó ejercer su derecho de visita supervisada una vez. Llegó a la oficina de servicios sociales donde estaba programado el encuentro. Los niños se pusieron tensos apenas lo vieron. David se escondió detrás de Sara. Isabel empezó a llorar. La trabajadora social observó todo y le sugirió a Mauricio que quizás era muy pronto, que los niños necesitaban más tiempo. Mauricio se frustró y se fue dando un portazo. No volvió a intentarlo. Sara sintió alivio, aunque también una punta de tristeza por sus hijos. Pero sabía que era lo mejor. 2 meses después del juicio, recibí una llamada de Eduardo desde España. Me contó que había seguido todo el caso a través de Luis y que estaba orgulloso de lo que habíamos logrado. Me dijo que si algún día quería volver a España a visitarlo sería bienvenida, pero que entendía perfectamente si prefería quedarme con mi familia. Le agradecí todo su apoyo y le dije que por ahora mi lugar estaba aquí, con Sara y mis nietos, disfrutando de lo que tanto había costado conseguir. La vida empezó a tomar un ritmo normal y tranquilo. Sara trabajaba, los niños iban a la escuela, yo cuidaba del apartamento y cocinaba. Pero ahora lo hacía con alegría, no con obligación. Por las noches cenábamos juntos contándonos cómo había sido nuestro día. Los fines de semana salíamos al parque o al mercado. Éramos una familia real por primera vez. 6 meses después de mudarnos al apartamento, Sara tomó una decisión importante. Quería estudiar. Siempre había soñado con terminar una carrera, pero Mauricio nunca se lo permitió. Ahora, con estabilidad y apoyo, se inscribió en clases nocturnas de administración en una escuela técnica. Yo me quedaba con los niños mientras ella estudiaba. Verla salir con sus libros bajo el brazo, nerviosa pero emocionada, me llenaba de una alegría indescribible. Mi sacrificio no solo le había dado un techo, sino también la oportunidad de construir su propio futuro. Los niños florecieron de maneras que nunca imaginé. David se unió a un equipo de fútbol infantil en el parque cerca del apartamento. Lo vi jugar por primera vez un sábado por la mañana y no pude contener las lágrimas. Corría libre, gritaba sin miedo, reía con sus compañeros. Era un niño completamente diferente al que había conocido en aquella casa oscura. Isabel empezó clases de dibujo y llenaba el apartamento con sus creaciones coloridas. Cada pared tenía al menos 3 de sus dibujos pegados. Su favorito era uno donde aparecíamos las 3, ella, Sara y yo, tomadas de la mano frente a un edificio que claramente era nuestro apartamento. Lo guardé como un tesoro. Un día llegó una carta certificada al apartamento. Era de un bufete de abogados diferente. Por un momento sentí miedo de que Mauricio estuviera intentando algo nuevo. Pero cuando Sara abrió el sobre descubrimos que era todo lo contrario. Mauricio estaba solicitando formalmente renunciar a sus derechos paternos. Su abogado explicaba en la carta que su cliente reconocía que no podía cumplir con sus obligaciones como padre y que consideraba que lo mejor para los niños era que él saliera completamente de sus vidas. A cambio, dejaba de pagar manutención y renunciaba a cualquier derecho de visita o custodia. Sara se quedó mirando la carta durante largo rato. Le pregunté qué sentía. Me dijo que era extraño, que una parte de ella estaba triste porque sus hijos merecían un padre presente y amoroso, pero que otra parte sentía un alivio enorme. Mauricio nunca había sido ese padre. Su ausencia definitiva significaba que los niños podrían crecer sin el peso de sus visitas tensas y su influencia tóxica. Consultamos con Luis y él nos recomendó aceptar. Dijo que era lo mejor legal y emocionalmente. Sara firmó los documentos. Unas semanas después nos enteramos por Isabel, la prima de Sara, que Mauricio se había mudado a otro estado. Al parecer había conseguido un trabajo allá y había dejado atrás toda su vida anterior. Elvira se había ido con él. Cristina se había quedado, pero ya no intentaba contactar a Sara. Era como si todos hubieran aceptado su derrota y hubieran decidido simplemente desaparecer. Sara comentó que era irónico. Ellos habían intentado borrarla a ella durante años y ahora eran ellos los que se borraban solos. En el apartamento empezamos a crear nuevas tradiciones. Cada domingo hacíamos panqueques para el desayuno. Los niños ayudaban a mezclar la masa, aunque siempre terminábamos con la cocina llena de harina. Después íbamos al mercado de artesanías cerca del centro y los niños elegían un pequeño juguete o dulce.
Por las noches leíamos cuentos juntos antes de dormir. Eran cosas simples, pero que llenaban nuestros días de normalidad y amor. La vida que siempre debió ser. Sara conoció a alguien. Un compañero de su escuela nocturna llamado Leonardo. Era maestro de matemáticas, divorciado, con una hija adolescente. Empezaron como amigos de estudio y lentamente se convirtió en algo más. Sara me lo presentó después de 3 meses de conocerlo. Era un hombre amable, de sonrisa genuina, que trataba a Sara con respeto y ternura. Los niños lo conocieron poco después, y David inmediatamente se encariñó con él porque Leonardo sabía mucho de fútbol. Isabel era más reservada, pero eventualmente también lo aceptó. Yo observaba la relación con cautela al principio, protectora después de todo lo vivido. Pero Leonardo demostró con acciones que era diferente. Nunca apuraba a Sara, respetaba sus tiempos, incluía a los niños en sus planes. En el primer aniversario de nuestra mudanza al apartamento, organizamos una pequeña celebración. Invitamos a Luis, a Raquel, a Eduardo que vino especialmente desde España, a Isabel la prima, y a Leonardo. Decoramos el apartamento con globos y preparamos comida casera. Durante la cena, Sara pidió silencio y dio un discurso. Habló de cómo hace un año su vida era un infierno del cual no veía salida. Habló de cómo yo había cruzado un océano después de 25 años para rescatarla. Habló de todas las personas en esa mesa que nos habían ayudado a llegar hasta aquí. Terminó diciendo que este apartamento no era solo un lugar físico, sino un símbolo de que siempre hay esperanza, que nunca es tarde para cambiar una vida. Todos lloramos. Hasta Luis, siempre tan profesional, se limpió los ojos discretamente. Esa noche, después de que todos se fueron y los niños se durmieron, Sara y yo nos sentamos en el balcón como habíamos hecho tantas veces. La ciudad brillaba con sus luces nocturnas. Había una brisa fresca y el sonido lejano del tráfico. Sara apoyó su cabeza en mi hombro y me dijo que finalmente entendía por qué me había ido cuando ella era niña. Me dijo que durante años había guardado resentimiento, había sentido abandono, pero que ahora como madre ella misma comprendía que el amor a veces significa sacrificio. Me dijo que yo le había dado mucho más que un apartamento, le había dado su libertad, su dignidad, su futuro. Le tomé la mano y le dije que los 25 años que pasé lejos fueron los más duros de mi vida, pero que si tuviera que hacerlo de nuevo lo haría sin dudarlo. Porque al final no se trataba solo de dinero o propiedades. Se trataba de asegurarme de que mi hija supiera que era valiosa, que merecía ser tratada con amor, que tenía a alguien dispuesto a luchar por ella hasta el final. Y que ahora, sentadas en este balcón, en este apartamento que representaba tanto dolor transformado en esperanza, podía finalmente decir que el sacrificio había valido cada segundo. Sara sonrió y señaló hacia dentro del apartamento donde los niños dormían pacíficamente. Me dijo que ellos crecerían conociendo una historia diferente, que sabrían que las mujeres de esta familia son luchadoras, que no aceptan el maltrato, que se defienden entre ellas. Le dije que esa era la herencia más valiosa que podíamos dejarles. Pasé 25 años trabajando en España para mantener a mi hija. Limpié casas, dormí en habitaciones sin ventanas, ahorré cada centavo. Logré comprar un apartamento para ella con la esperanza de darle una vida mejor. Cuando volví, me enfrenté a la peor pesadilla de una madre, descubrir que mi hija estaba siendo destruida lentamente por personas crueles y manipuladoras. Pero no me quedé paralizada. Me infiltré en su mundo, reuní pruebas, busqué ayuda legal, y luché hasta recuperar lo que era nuestro. No fue fácil. Hubo momentos de miedo, de rabia, de incertidumbre. Pero al final conseguí exactamente lo que había ido a buscar: justicia y libertad para mi Sara. Ahora, sentada en el balcón de nuestro apartamento, viendo a mi hija sonreír de verdad por primera vez en años, escuchando las risas de mis nietos en sus habitaciones, sabiendo que finalmente estamos seguras y juntas, puedo decir con certeza que cada lágrima derramada, cada hora de trabajo, cada día lejos de casa, tuvo sentido. Porque trabajé 25 años no solo para comprar un apartamento. Trabajé 25 años para comprar dignidad. Y eso, al final, no tiene precio.